buenas noches, buenas tardes. Buen fin de semana, dependiendo del lugar y la hora en donde usted nos esté acompañando el día de hoy. Le damos la bienvenida al universo de Madcast. Le damos la bienvenida a este podcast. El único podcast donde la seducción es un arte. Bienvenidos a Seducar. Siéntase libre, tranquilo, relájese. Usted está en Seducar. Bueno, muy bien. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestros dos panelistas, nuestros dos guías en estos linderos, en estos caminos de la seducción y sobre todo de la sana sexualidad. Todo con ese, sí, señor. Menos mal, ellos no se llaman, no tienen nombre por ese, sino sería demasiadas S. Pero aquí están con nosotros la doctora Gigi Barbosa. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola Nachito, ¿cómo vas? El doctor Rafael. Bienvenidos todos a este podcast de Seducarte. Muchas gracias, bienvenida. Bienvenido, doctor Rafael, ¿cómo está usted? Buenos días, noches, semanas, tardes, madrugadas. Siempre un placer que nos acompañen y que descubramos cada día más cosas que tenemos escondidas, cosas de las cuales no hablamos. Y este es el espacio ideal para hacerlo, el cual no existe ninguna pregunta mal hecha ni ninguna pregunta tonta. Todo hace parte del conocimiento. Y estamos aquí para enseñar y aprender también de ustedes que nos acompañen. Con cada interrogante, con cada historia que nos cuentan. Es un placer. Nachito, doctora Daisy, bienvenidos. Aquí estamos. Muy bien, estoy pues preparados. sean entonces todos bienvenidos y por supuesto a este tema que hoy está muy interesante, la sexualidad en la diversidad funcional. Voy a permitirme hacer la traducción para los más neandertales de nuestra audiencia, en donde estamos hablando de la sexualidad en personas que tienen alguna discapacidad. Ahora bien, los términos han cambiado y hablamos no de discapacidad, sino de diversidad funcional, perdón. Entre tanto, bueno, diversidad funcional. Ese es en lugar de discapacidad. Muy bien. Bueno, pues si quieren hacer un preámbulo antes de que comencemos con todo esto, sé que tenemos un invitado que viene más tarde. Bueno, ustedes nos dirán. Doctor, arranque, merced. Bueno, como bien mencionaste Nachito, hoy vamos a incluirnos en este campo que muy pocas personas se atreven siquiera a pensar, siquiera a entender, a explorar, ¿sí? Muchas personas dan por nula la sexualidad de las personas que tienen diversidad funcional, ya sea de tipo cognitivo o incluso cuando ya son adquiridas, piensan que pues si antes tenían una sexualidad normal, ahora ya no tienen por qué tenerla. Ya todo se cae, todo se agacha, todo se atrofia. Y resulta que no siempre es así. Por eso hemos querido explorar de la mano de ustedes, de mi colega Rafael y Nachito, el día de hoy este tema tan valioso al cual le queremos dar toda la visibilidad posible. Bueno, sí. No, de verdad, buen comienzo. Es que es un tema de verdad muy interesante, porque lo que dice la doctora, nadie se imagina cómo es la sexualidad de una persona que tiene una disminución en su capacidad motriz o en su capacidad sensorial o en su capacidad intelectual. Y como dice la doctora, eso puede ser algo con el cual se nace o algo con el cual se adquiere, lo cual es bastante variable, ¿no? Muchas personas podrán decir que es mejor haber nacido con una disfunción o con una discapacidad, y algunos otros, de hecho, porque no les cuesta tanto trabajo tener algo y haberlo perdido,
pero otras personas pueden decir que no, es mejor haber tenido una vida más o menos, o sea, con una función casi normal, con una movilidad normal, porque se pudieron haber aprendido ciertas cosas o herramientas que más adelante se pueden utilizar. Es muy variable, todo depende de cómo viva uno ese tipo de discapacidad, ¿sí? Como vemos, la doctora dice que de la mano, y ella muestra su mano discapacitada, que me parece bastante alusivo. Es más, creo que ella hizo eso para este programa. Y yo hice lo mismo hace 14 años con un accidente cerebrovascular para estar preparado para el programa de hoy. Bueno, muy bien, pues ya lamento que estén preparados para el programa de hoy porque las dos cosas son dolencias, pero veo que las han superado en gran medida. Así que eso hace parte también de, me imagino, el papel de la sexualidad en la diversidad funcional. Pero ¿qué tal si comenzamos por entender, por meternos un poco en todo el tema, ir un poco más a la definición de algún concepto para que nuestra audiencia pueda entender qué es la diversidad funcional? Bueno, Nachito, como bien lo estabas diciendo al principio, y vale la aclaración en este momento porque vamos, para no enredarnos, en muchas ocasiones a hablar de discapacidad, diversidad funcional o minusvalía, que suena un poquito más brusco. Vamos a hablar entonces que la diversidad funcional es sinónimo de ese déficit, esa limitación que se presenta para interactuar en las cosas que socialmente están aceptadas, para las cuales están preparados, ¿no? Ya sea en términos de movilidad, en términos cognitivos, en términos sensoriales, es diferente, ¿no? Esta definición apareció por primera vez en el 2005 en el Foro Independiente, en el Foro para la Vida Independiente, que es un foro que se hizo en España, que es un país que está ampliamente eh, preocupado por esta inclusión y por la inclusión sexual y por la inclusión Y por todas las también, inclusiones, sí. sí, por todas las inclusiones. Pero en especial ellos se han preocupado por hablar de la sexualidad en la diversidad funcional. Entonces ellos empezaron a hablarlo precisamente como para quitarle ese tono peyorativo a la palabra discapacidad, que pues no siempre todos estén de acuerdo, como en todo. A algunas personas no les parece que cambien el término a diversidad funcional, precisamente porque cuando uno habla de diversidad se va para el otro lado. Incluso nosotros cuando estábamos estudiando el tema, nos dieron diversidad funcional y nosotros lo primero que pensamos es diversidad sexual. Y no siempre es así. Se refiere a diferentes cosas en este caso, aunque una persona que sea diversa funcional también puede ser diversa sexual. Además, hay otro campo que es el campo legislativo, ¿no? En el cual pues la cuestión no está como muy bien captada, ¿no? Como que no mucha gente está de acuerdo en que se le llame diversidad funcional. ¿O me equivoco, doctor? No, sí, lo que pasa es que hay varias cosas ahí con la palabra, ¿no? Eh, Principalmente es porque algunos sectores piensan que hablar de pues, minusvalía sí me parece que es un término que puede ser peyorativo, pero discapacidad no, me parece que es un término bien ubicado. Si nada más nosotros hablamos de muchas enfermedades como médicos, como dismenorrea, diferentes palabras hablando sobre una alteración. Luego es una palabra que viene del latín hace referencia a esa falta de normalidad de lo que regularmente viene funcionando un órgano, ¿sí? Entonces, digamos, cuando hay un dolor con la relación sexual hablamos de dispareunia, cuando hablamos de dolor con la menstruación hablamos de dismenorrea. Luego ese dis hace referencia a eso, entonces es una palabra bastante bien colocada que en ningún momento pretende ofender a nadie. Cuando uno habla de minusvalía es como que es menos válido para hacer ciertas cosas.
aunque en realidad, pues cuando uno tiene una discapacidad, sí pierde cierto, tiene un déficit Claro, de diferentes funciones, depende de lo que tenga. no tiene tanta Entonces, valía. exacto, entonces depende de cómo uno lo vea. Pero lo que dice la doctora es cierto. El lío que hay es que al cambiar el término, simplemente porque no les parece que es un poco más bonito, me parece que es más enredado, porque si yo creo que salimos a hacer una encuesta a las personas sobre qué es una diversidad funcional, creo que la gente queda mirando a uno como, piensan que estamos hablando de algo sexual y Sí, no piensan que estamos hablando de una cosa distinta, no es un término conocido y por no ser conocido es un término que está poco difundido y también las leyes no hablan de ese término, hablan de discapacidad. Entonces, cuando una persona, digamos, se colocó una ley y dice, es que las personas que tienen diversidad funcional deben tener una rampa aquí en este sitio, pues van a buscar la ley y en ningún lado a la diversidad funcional. Entonces, se pueden saltar por la barda ese tipo de leyes y puede ser que en vez de que sea más inclusivo, la gente puede obviar estas leyes. Entonces, hay muchos de los colectivos que tienen algún tipo de discapacidad, no les gusta el cambio y prefieren que siga llamando como discapacidad. Primero porque es más visible ante la sociedad, es un término ya conocido. Y segundo porque las leyes están dadas con ese nombre, entonces van a evitar cualquier tipo de problema más adelante desde el punto de vista legal. ya. Porque es que en definitiva, sí, el término, pues, causa, pues es como más real, ¿no? Ya cuando hablo de que una persona no tiene la misma valía, no quiere decir que sea menos que, ¿no? Sino todo lo contrario, puede tener entonces más valía, porque una persona que tiene una discapacidad y que la supera, y que vive su vida dentro de los estándares normales, pues tiene mayor reconocimiento, ¿no? Es decir, tiene más valor, ¿no? Superó una prueba, ¿no? Es desde mi punto de vista, ¿no? Pero, pues, no sé. La verdad es que se trata de que el concepto quede claro, así que yo creo que después de esta exposición queda perfectamente claro que estamos hablando y por qué estamos hablando, en lugar de hablar de discapacidad o de minusvalía, hablamos de la diversidad funcional. Entonces, pues viene a ser todas aquellas personas que siguen funcionando de forma diversa porque tienen diferentes falencias a nivel de la funcionalidad normal. Tal Aunque cual. discapacidad es completamente válido. Y lo vamos a decir En- durante toda la charla, Sí, exacto, yo lo porque es el vamos creo, a decir término más durante. conocido y claro, es el término más por, fácil de manejar. Ujú. claro, y además yo no sé, para mí Además, yo tampoco, como discapacitado me siento orgulloso del término, entonces no claro, yo no creo que tenga nada malo, peyorativo. ¿no? Nada malo, es como una realidad y hay trillones de discapacidades. El hecho de que uno tenga un órgano mal ya lo sitúa en una discapacidad. ¿Sí me explico? O sea, eso es importante. Bueno, muy bien, pues genial. Después de esa aclaración, pues nosotros seguimos aquí cabalgando en estos linderos de la diversidad funcional y la discapacidad y la sexualidad, que es lo más interesante en medio de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué será lo más complicado de entender cuando o en cuanto a la sexualidad de personas con disfunción funcional? Con diversidad funcional. La Bueno, disfunción. Disfunción funcional, diversidad funcional o discapacidad discapacidades. funcional. Y ahí está, cualquiera. Bueno, como en las personas que tienen todas sus capacidades, una de las cosas más complejas es todo ese constructo social, ¿no? Es la parte de los mitos, cómo aprendieron la sexualidad las personas que los están cuidando, las personas que los están educando, ¿no? El, el déficit o ese problema que hay con la educación sexual, que venimos tocando desde el primer programa, hablando puntualmente de los mitos que se tienen con respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces se van para los dos lados, ¿no? O piensan que son angelitos, son niños, son personas que no tienen, que son asexuadas, que no tienen ningún deseo, ninguna necesidad de sexualidad, o bien pueden pensar que son personas que están frontalizadas, que todo el tiempo están pensando en la sexualidad, en sexo,
y que no tienen control sobre ello. Eso es uno de los mitos más frecuentes. El otro problema viene en los cuidadores. Entonces hay un nivel de sobreprotección con respecto a estas personas, precisamente porque pues también son tan vulnerables a muchos peligros. Y este nivel de sobreprotección se puede traducir en que además de tener que cuidarlos, muchas veces que tener que limpiarlos, tener que tener unos cuidados especiales con las personas que tienen algún nivel de discapacidad. Además de eso, tengan que pensar en que esa persona tiene sexualidad. O sea, si es complicado para un cuidador, un educador, un padre, tener que enseñarle X cosa a sus hijos y es complicado hablarles de sexualidad cuando tienen todas las capacidades a flor de piel, mucho más cuando tienen que además de eso pensar en que su hijo tiene una discapacidad. Ese es otro problema, ¿no? Y lo otro bien es que pues que no quieren que esas personas sean vulneradas o que vayan a pensar que a alguien más les pueda interesar tocar o tocarles a sus angelitos, o que alguien se vaya a fijar o se vayan a ver atractivos para esas personas. Entonces, esos son los principales problemas que hay. Y pues nos vamos a lo mismo, ¿no? A que son unas demandas que no son atendidas, que la gente prefiere dejar de lado, como que no, hablar del problema, si no lo veo, no lo entiendo, no lo hago y no existe. Básicamente es como eso. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo con la doctora Gigi. Hay tres puntos importantes. Un punto es lo que tiene que ver directamente con el enfoque de la educación sexual. Ya sabemos que estamos en una deficiencia terrible a todo nivel y pues esto no va a cambiar, y no porque una persona tenga un problema va a hacer que sus cuidadores sean más hábiles sexualmente. Para nada, al contrario, es como si fuera una barrera más, y tienen miedo de hablar del sexo por muchas razones. La primera, porque puede ser que si no es, pues, es un familiar, es un poco más sencillo, pero digamos si es un cuidador que esté hablando de sexualidad con una persona que tenga una discapacidad, muchas personas lo pueden interpretar como que está tratando de abusar o de aprovecharse de esa persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Si son los padres, pues los padres piensan que hablar de sexualidad es como decirles, mire, esto existe, pero ustedes no tienen la capacidad ni son personas normales para realizar una actividad sexual. Entonces, como que sienten que es como si le estuviera restregando la sexualidad que una persona no va a tener, en vez de dar la oportunidad de que ellos hagan. Y hablar del tema les da miedo, ¿sí? Es como sucede muy frecuentemente, digamos, con las personas abusadas, que muchas personas piensan que si hablan de sexualidad están revictimizando a la persona que tuvo el abuso. Entonces, al hablar sobre, vamos a hablar, no podemos hablar nada sexual porque eso nos va a traer, les va a traer el recuerdo y entonces vamos a revictimizar. Y en muchas ocasiones lo que esa persona necesita es hablar y explicar, de pronto no hablar sobre el evento y lo que le pasó, pero sí hablar sobre cómo es una sexualidad sana y qué puede hacer para mejorar su vida sexual. Como de empezar a ver la sexualidad desde el punto de vista bonito y no desde la parte fea o todos los problemas que haya podido acarrear. Eso son básicamente. Y lo otro es el miedo que se tiene a que si de pronto una persona pueda tener una sexualidad adecuada, pueda generar un apego hacia aquella persona con la cual está teniendo el vínculo. Entonces, ven más normal que de pronto dos personas que tengan una discapacidad, sobre todo por ejemplo a nivel cognitivo, puedan estar juntos, porque dicen, no, pues los dos son como niños, entonces van a tener una sexualidad más o menos igual, a que una persona que no tenga una discapacidad esté con alguien que sí la tenga. Porque en efecto, dentro de la cabeza, dentro de la misma sociedad, los ve y dice, oiga, ¿por qué estos dos, por qué esta mujer anda con ese tipo? ¿Será que es que tiene alguna fortuna y le va a robar? O sea, piensan que las personas que tienen discapacidad, sea por cualquier cosa, son menos atractivas o tienen menos valor porque no son completamente normales como los demás. Entonces es ahí donde viene el lío, como que ven difícil que una persona que ha tenido algún problema, que ahora está en una silla de ruedas
que tenga un déficit de atención, de memoria, o que de pronto ya no pueda ver o no pueda escuchar, como que es como si perdiera ese atractivo. Eso es lo que piensan los padres, y al verlo de esa manera, lo que hacen es que destruyen la autoestima de la persona y en realidad están poniendo una carga muy muy alta a estas personas que ya de por sí tienen esa dificultad, no solamente desde el punto de vista sexual y la expresión de sus emociones, sino en la manera como ellos van a expresar aquello que necesitan. Por eso es tan importante saber qué es lo que necesita cada persona. Habrán personas que no les interesa la parte sexual para nada, y habrá otros que sí necesitan estar metidos dentro de eso. Me parece que esto va a ser un programa muy chévere porque vamos a invitar a un amigo mío que pasó por un problema, estuvo discapacitado durante un largo periodo de tiempo y actualmente está haciendo una hermosísima labor con personas con discapacidad. Entonces, cuando le preguntemos a él, va a ser muy interesante. También cuando me pregunten a mí, pero creo que más cuando le pregunten a él. Es un poco más abierto que yo. Bueno, Pero bueno, mira, ahí hay otra preocupación que tienen los cuidadores y es la preocupación reproductiva, ¿no? Muchas personas piensan que se les pueda replicar la discapacidad si de repente se reproducen. Y pues no siempre es así. No, y también los miedos que hay, ¿no? Porque digamos las personas que tienen discapacidad tienen mucho más alto riesgo, sobre todo la capacidad intelectual, tienen muchísimos más riesgos de sufrir de abusos, de tener embarazos no deseados por falta de esa misma educación que no se le da, de enfermedad de transmisión sexual. Entonces también los padres están muy asustados en cuanto a eso. Y pues es válido que estén asustados, pero la idea es que eh, la educación no solamente debe ser, o la ayuda no solamente debe ser para las personas que tienen discapacidad, sino también para los cuidadores, que se van a ver envueltos en una circunstancia bastante difícil en cómo explicar la sexualidad a sus seres queridos o a la persona que estén cuidando, además de cómo van a vivir ellos su propia sexualidad. Por ejemplo, si es una pareja de alguien y esa persona ahora tiene una discapacidad, ¿cómo va a ser esa pareja para no perder esa parte de la intimidad, para que hacer que esta persona, que su pareja no se sienta mal, se sienta menos, ahora con una posible limitación en la parte sexual? O como esa persona que puede tener una falencia ahora a ella, porque digamos ya su pareja no hace las mismas cosas que antes, cómo va a manejar su propia sexualidad. Luego aquí el problema no solamente es para la persona que tiene discapacidad, sino también para la pareja o para la familia. O sea, es un problema grande, 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 que cada vez se va creciendo más y más. bien. Bueno, bueno, va muy bien, ¿eh? Vamos con todas las de la ley en toda la información. Y qué bueno que venga el invitado, va a ser muy interesante. Vamos a ver qué trae consigo. Siempre dejamos más dudas que respuestas. Bueno, pero eso es lo valioso. pero es el hablando, secreto, sí. hablando de las dudas, ¿cuántas clases de disfuncionalidad o de funcionalidades existen? Estoy hecho un lío, ¿eh? ¿Cuántas clases De discapacidad. de discapacidades funcionales existen? ¿Discapacidades funcionales? Bueno, no sé. Capacidad. Diversidad funcional. Creo que al final del programa todos los que están escuchando le van a decir a Nacho, diversidad funcional, Nacho. Diversidad funcional, sí señora. ¿Cuáles son las diversas clases de disfuncionalidad funcional que existen ahí? Bueno, ¿Cuáles son? Nachito, según la OMS hay 3 clases, que es la física, que es todos los que tienen problemas con la movilidad o la parte sensitiva, o sea, de sentir la piel. Están las sensoriales propiamente dichas, como por ejemplo la discapacidad visual, la auditiva o las personas que tienen discapacidad en el lenguaje. Hasta las personas que no pueden oler puede ser una discapacidad. Sí, también. Y está la discapacidad intelectual. ¿Listo? Que son las personas pues que tienen unas capacidades diferentes en la interacción con la sociedad y cómo aprenden, cómo perciben el mundo. Bien. Esas son las... Aunque yo creo que todas las tres, de cierta medida, va a llevar a que la persona tenga una dificultad en la participación a nivel social también.
porque digamos, si tengo una dificultad para ver, entonces tiene que haber sitios especiales en los cuales no tenga obstáculos para caminar. Si tengo un problema de escucha de pronto o de habla y llego a un servicio en el cual necesito que alguien hable y por lenguaje de señas, si no la hay, es una barrera que me van a colocar. Luego todo el tipo y nada más, las rampas para la parte física, la parte sensorial y pues la intelectual sí es que es completamente, tal vez es la más compleja de manejar desde todos los puntos de vista, porque ya tiene mucho que ver con una cosa que vamos a hablar más adelante, que es sobre la capacidad que tiene esta persona sobre decidir sobre su sexualidad, que eso es algo que vamos a hablar más adelante. Bueno, muy bien. Bueno, Entonces, perdón, doctora, sí. no, que ahora que estabas mencionando, pues esto de la clasificación en términos sexuales, cada una tiene pues su nivel de discapacidad a nivel sexual también, ¿no? Entonces, si hablamos de las físicas, depende, ¿no? O sea, si lo que mencionamos al inicio, si es una adquirida o si se nació con ella, hasta qué nivel se limita la movilidad o la sensibilidad de estas personas. Eso hablando de las físicas. Con respecto a las sensoriales, uy, ahí yo creo que Hay un me mundo. perdonarán, pero creo que en cierta forma son los menos afectados. Porque incluso nosotros en terapia sexológica utilizamos la inhibición de algunos órganos de los sentidos como parte de esa sensibilización que queremos tener en las parejas. Entonces, si la persona que no tiene, no ve, desarrolla el oído mucho mejor y los otros sentidos mucho mejor. Y así creo que se especializan más los otros sentidos como en la búsqueda de mejorar este sentido que no se tiene. Entonces creo que eso. Lo único es que, como mencionabas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen problemas en el lenguaje o que les toca hablar por lenguaje de señas, pues tienen que tener una pareja que sepa de ese lenguaje de señas O que lea o rápido. una persona que sea muy sensible que lo pueda entender con las caras que está haciendo. Ahí no aplica lo del lenguaje del amor, que es universal. No se aplica porque es que lo que está diciendo la doctora es cierto, o sea, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a lo que necesite. Entonces, por ejemplo, si era una persona que estaba bien y de repente apareció la discapacidad, pues puede variar su función en cuanto a su rol en la relación sexual. De Opa, pronto antes era más activo, esta vez va a tomar una actitud de pronto un poco más pasiva de acuerdo a la limitación que tiene. Si ya. de pronto antes era más visual, digamos como nosotros los hombres, pues va a empezar a adquirir gusto más por la parte de la escucha o por la parte del tacto. O sea, vamos adaptándonos. Tal vez a los que nos perjudicas a nosotros los sexólogos, porque si vamos a tratar de trabajar estas técnicas que tenemos y tenemos una persona que no escucha y le tapamos los ojos, pues se nos friega la terapia. Tal vez es más por ese lado, pero yo creo que él tiene un problema de adaptación y la adaptación se puede lograr. Y esto es lo que tenemos que trabajar precisamente en estas personas. En decir, sí, a usted le gustaba ver porno y tal vez de pronto la parte visual lo llenaba de deseo, pero ahora simplemente escuche, imagínese y trate de traer esos recuerdos que usted tiene y visualmente los va a ver, porque el cerebro tiene la capacidad de adaptar a la persona a las diversas formas que hay. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que digamos, con prótesis en las piernas, corren y hacen maratones y tienen una habilidad muchísimo más grande de la que tenían antes cuando eran personas que no tenían discapacidad. O sea, todas las Justamente hace discapacidades poco, traen algo bueno. justamente hace poco salió una noticia de una persona que tiene parálisis cerebral y que ha corrido como 4 maratones. Y a mí me costó tanto correrme la primera. Sí, Bueno, menos mal no estamos en España. exacto, iba a decir eso, esa aseveración en España habría sido, Sí, le costó, ¿qué Hoy doctora estoy le costó hablando de mucho correr. correrse la primera? habría sido motivo de varias preguntas. Bueno, muy bien. ¿Cuál será hablando de la discapacidad intelectual, ¿verdad? ¿Cuál es el principal problema que existe
¿Y cuáles son los criterios para poder hablar de esa discapacidad intelectual? Me imagino que en lo general y también en lo sexual. La Bueno, intelectual. hablando de la intelectual, básicamente que estas personas tienen una alteración en el comportamiento y entiéndase comportamiento con respecto a nivel social, ¿sí? También hablan de que hay uno de los criterios más importantes es que se haya nacido o que esta discapacidad se presente desde el inicio del desarrollo de la persona. Ahorita, detrás de cámaras, estábamos debatiendo estos criterios porque sí, o sea, hablando de las personas que nacen, por ejemplo, con un espectro autista o con un síndrome Down, es completamente válido y se siguen a estos criterios. Pero yo le decía a Rafael, bueno, ¿y qué pasa con las personas que él empieza a decir, sí, sí, yo tengo demencia senil? Ok. Y yo digo, ¿qué Luego la pasa edad con las nomás. personas que lo adquieren después, sí? Por ejemplo, las personas que empiezan a presentar algún nivel de demencia, algún Alzheimer, ¿sí? Estas personas que, si bien presentan una alteración en el comportamiento, pero no han nacido esta condición, no aplica. Entonces, ahí como que hay una brecha, ¿no? Y tú me estabas mencionando Sí, lo que algo que pasa no es sé que, si quieras mencionarlo ahorita. no, lo que pasa es que tal vez es muy complejo. Yo pienso que desde el punto de vista jurídico es que lo toman en cuenta así, ¿no? Porque es mucho más fácil coger una persona que ha nacido con un problema intelectual y meterla dentro del grado de necesita un tutor o necesita una interdicción. Sin embargo, pues hemos visto que hay muchas personas ya de mayor edad que tienen Alzheimer y demencia senil y al final terminan ejerciendo la interdicción. Tal vez el asunto en cuanto a la parte de la sexualidad es distinto, ¿no? Porque dicen, no, este man ya está loco y fuera de todo, pues ya debe estar, ahí sí como dice Nachito, con una disfunción, entonces va a tener menos problemas. Entonces como que no piensan, porque regularmente es difícil que las personas piensen que tanto los hijos de uno tienen vida sexual, como los hijos, es difícil que piensen que los padres tienen vida sexual. Es una de las cosas que tenemos en esta sociedad. Pero pues hablando de todo esto es importante que hagamos como una especie de diferencia. Lo que tiene que ver con estas discapacidades mentales, eh, así como yo lo venía diciendo con las otras personas que tienen alguna discapacidad sensorial o físico, eh, las personas se adaptan y buscan sacar fortalezas de donde no las tienen. Las personas que tienen una disfunción mental regularmente tienen alteraciones en este tipo de adaptación y pueden tener alteraciones hasta de cosas muy sencillas como el autocuidado, como el no saber si se van a bañar o no, como no tener el manejo del dinero para comprar algo, de cosas que son muy sencillas y muy cotidianas que cualquier persona con discapacidad podría manejar. Entonces, tal vez esta es una de las cosas importantes y tal vez por eso se le da tanto peso desde el punto de vista sexual a las alteraciones de la parte cognitiva, como para que se satanice más todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la discapacidad. Bueno, pues más claro creo que no puede quedar. ¿El doctor iba a comentar algo más al respecto de este tema? ¿No? No, Bueno, completamente claro el bien. doctor. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se deben establecer para poder enfocar esto de la terapia sexual o de la vida sexual o de la sexualidad en los pacientes que tengan diversidad funcional? Bueno, como lo mencionábamos al principio, el hecho de tener una adecuada educación sexual nos puede colaborar bastante con este enfoque que le podemos dar a la diversidad funcional. Esto basado en el respeto que se le dé y la visibilidad que tengan los derechos sexuales y reproductivos. Sí, muchas veces las personas ahorita pues, porque ya uno los puede defender, pero mucha gente cree todavía que no tiene derechos sexuales y reproductivos. Muchas mujeres creen que tienen que Aún no tener tienen. los hijos que el marido quiera, ¿sí? Que, O que tienen, que solamente tienen que están hechas para cumplirle, eso. que tienen que cumplirle al marido.
Exacto, Eso todo lo escucho todos los días en consulta. Claro, es correcto. esa es una clara muestra de una diversidad funcional mental. Sí, social, yo creería que es Todavía sí. una diversidad social, o sea, una discapacidad social. Sí, que no hemos sido capaces de pasar la página y dejar atrás a un lado. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que hemos discutido contigo, Nachito. Eh, todos los movimientos que tienen que ver con la evolución, el progresismo, tienen una muy buena idealización, ¿sí? Pero cuando lo llevan a cabo, hay problemas porque hay ciertos sectores que se radicalizan y se van para el otro lado. Y por eso es que hemos tenido diferentes complicaciones, ¿no? O sea, yo por lo menos voy a decir una cosa que me parece a mí curioso. Yo creo que con el tiempo yo me he vuelto feminista. Aunque cuando digo que con el tiempo me he vuelto feminista es que tal vez he dejado de ser un poco machista como era antes. Porque pues a uno lo educaron bajo esos criterios y uno dice, sí, tienes razón, esto está mal. Pero decir como hombre que soy feminista para un grupo de feministas ya es una ofensa, porque no puedo ser, o sea, como que los hombres cuando uno pertenece a un grupo feminista que es muy arraigado o que sea muy extremista, lo ven como el enemigo. Entonces, ese tipo de cosas nos lleva a que muchas veces no podamos decir qué es lo que creemos que somos o apoyar causas de una manera tan directa, porque la gente lo toma de un lado o de otro, ¿no? Todo este tipo de temas son complejos. O sea, sentarnos hoy a hablar y decirle que las personas que tienen discapacidad tienen derechos sexuales y reproductivos y que la Corte Suprema les dio la potestad de saber si se quieren operar o no para tener hijos o no, y que pueden tener hijos si lo quieren tener, es muy complicado para una sociedad que culturalmente ve a las personas con discapacidad y sobre todo con discapacidad intelectual como que no son capaces de valerse por ellos mismos, mucho menos por un hijo. Es muy difícil, esa ruptura de la parte cultural requiere tiempo y requiere educación. Nosotros estamos acá porque nosotros damos las batallas y si tenemos que hablar y meternos en argumentación con las personas se dan. Pero muchas personas tienen miedo a ese tipo de confrontación. Y uno lo ve muchas veces cuando yo hablo en consulta, casi siempre todos los días, con muchas pacientes y me voy encontrando esas pequeñas falencias y mitos que tiene. Y cada vez que yo les estoy diciendo algo como que me miran diciendo, sí, yo sé que lo que usted está diciendo es cierto, pero llevarlo a mi realidad es muy difícil. Entonces es algo como que es un cambio colectivo que va a tardar mucho tiempo en que lo logremos tener. Además, mira, justamente ahí mencionaste algo que es lo primero que se pierde cuando se presenta alguna situación de discapacidad. Y es muy importante en el enfoque que le damos a esta diversidad funcional, entender que estas personas de una u otra forma quieren recuperar su autonomía, o recuperarla o adquirirla, ganarla, así como todos tenemos derechos, pues esa autonomía va en base a eso, ¿no? Ahorita más adelante, cuando empecemos a hablar de un tema muy bonito que va a ser la asistencia sexual, vamos a hablar de esa parte de la autonomía. Y es que si uno se puede pensar las personas en situación de discapacidad, eh, pues mira, tú que no te podías mover, ¿no sentiste en algún momento, y espero que con el invitado que vayamos a tener también podamos abordar este punto de vista, porque sí, o sea, cuando hemos hablado con las personas con discapacidad nos han dicho, mira, es que no podía estar solo en ningún momento, todo el tiempo estaban cuidándome, o no me podía mover, o no tenía la cabeza para eso, el tiempo, bueno, X, Y o Z, y perdían esa situación de autonomía, ¿no? Y eso también va de la mano con lo de los derechos sexuales y reproductivos. El tener la capacidad de, como tú decías, ¿no? de tomar las decisiones, de decir, venga, es que yo no solamente estoy hablando de que quiera un encuentro íntimo con una persona, sino que yo también tengo ganas de tener sentimientos por otra persona, que pueda expresar mis emociones, ¿sí? Pero ni eso muchas veces se puede con esta pérdida de autonomía de la cual estoy hablando.
Entonces creo que ese debe ser el enfoque que se le debe dar a las personas con diversidad funcional. Ok, El ok. hecho de respetarles esta autonomía. Bien. Hay varias cosas, hay unas cosas que quiero decir antes de que sigamos, que no salgamos del tema. Em, sí, uno necesita autonomía, eso es verdad. Y necesita otra cosa importante, necesita muchas veces intimidad. Y cuando uno tiene este tipo de problemas, tal vez uno va pasito tras pasito, cada día es como una victoria más. Yo me acuerdo que cuando a mí me pasó el accidente cerebrovascular y yo quedé postrado en una cama, no me podía mover, una parálisis completa de todo el lado izquierdo, eh, las cosas que más dificultad me daban eran las cosas sencillas, ¿no? Como la de moverme. Cuando uno está durmiendo, uno dormido se duerme, se mueve, perdón. Y no tenía ni siquiera la capacidad para moverme. Entonces, apoyado en un mismo sitio, uno sentía el dolor todo el tiempo, las sábanas se empiezan a convertir en lijas, todo te empieza a doler. Y tal vez la única parte autónoma que yo tenía era, lo único que podría hacer era orinar. Entonces yo trataba de orinar todo el tiempo porque decía, esto es tal vez lo único que puedo controlar en este momento, el poder orinar. Porque digamos, para poder hacer del 2 como un artículo que hizo hace poquito la doctora, para la revista Soho, pues de paso hago la publicidad, para uno poder hacer, para poder tener del 2 como dicen por ahí, era muy complicado porque cerebralmente no podía tener como estar relajado como para que pudiera funcionar. Luego uno pierde muchísimas cosas y es difícil de tenerlas. Que le rasque a uno un testículo, ¿a quién le va a pedir el favor que le rasque a uno eso? ¿Ve? O que uno quiera tener un momento de intimidad con uno mismo, como quiero ver algo diferente que la gente no vea, esta serie no me gusta, y pues todo el mundo acompañándolo a uno diciendo, no, póngame tal cosa, cuando sabe uno que no le gusta a los demás. Entonces, la autonomía, la intimidad son cosas que uno trata de buscar y es difícil de encontrar y pues obviamente la gente quiere acompañarte y no lo están haciendo de maldad. Y para uno es muy difícil decir, oiga, venga, déjenme solo, quiero estar solo un rato, porque como también estamos en una situación de vulnerabilidad, muchas veces piensan que de pronto estamos tan deprimidos que no queremos seguir con la vida. Y sucede. Y yo recuerdo que a mí me pasó, recién que me sucedió cuando, cuando salí de la UCI y estuve en el cuarto, yo dije, yo no quiero ser un lastre para mi familia, no quiero que me tengan que cargar, no quiero que me tengan que cambiar, no quiero que me tengan que dar de comer en la boca, y tengo un hijo, no sé qué voy a hacer. Yo dije, yo debería dejar de vivir. Y entonces me quedé pensando y dije, no, yo iré a brincar por esta ventana de ahí del edificio donde yo estaba. Y dije, el problema es que me toca pedirle a alguien que me lleve hasta la ventana porque ni siquiera puedo venir hasta allá. Luego ni siquiera podía tomar esa decisión. Y eso me dio risa dentro del drama. Y dije, yo es que ni siquiera tengo la capacidad de hacer eso. Entonces, es eso, es como tratar de comprender que las personas están en una situación de vulnerabilidad y que necesitan muchas veces no es la parte sexual, sino también ese cariño, esas emociones que lo hagan a uno salir adelante. Bien, yo ahí me meto un momentito porque yo creo que hay, ya viendo el panorama caminando, ¿no? Yo creo que hay una discapacidad que, o hay más diferencia entre la discapacidad física y la mental, ¿no? Es decir, como que es profunda la diferencia porque de pronto una discapacidad física es superable o a través de terapias o se puede llegar a un punto de desarrollo o de encontrar la forma de expresar y de tener sexualidad, ¿no? Es decir, de explorar la sexualidad desde un punto de vista físico. Una persona minusválida, una persona de pronto si le falta alguna extremidad, pues puede llegar a una persona ciega, una persona, bueno, no sé, puede llegar a encontrar los caminos para definir o encontrar su sexualidad. Pero en la mental, especialmente con el tema, por ejemplo, del síndrome de Down, ¿verdad? Creo que ahí es más complicado todavía, ¿no es cierto? Porque hay un montón de matices y de cosas de cómo siente o con qué racionalidad una persona con síndrome de Down puede asumir la sexualidad o cómo la siente, estoy viéndolo desde afuera, ¿no? Y también la procreación de una pareja con síndrome de Down, porque aparentemente el síndrome de Down aleja a las personas de la realidad o de asumir la realidad y los compromisos de la vida por sí solos, ¿no? De manera independiente, se supone, es decir,
Cuando uno piensa en el imaginario de la persona con síndrome de Down o con algún retraso mental, pues uno lo examina sobre la realidad de la vida y pareciera que tiene menos herramientas para hacerlo de forma independiente. Entonces, de la misma manera, ¿cómo crear una vida desde ese punto de vista y cómo asumir una sexualidad responsable desde ese punto de vista? Bueno, lo de la sexualidad responsable me imagino que también se podría llegar a un punto, pero esa es la pregunta. Bueno, Hay varias cosas ahí, Nachito. Ahí sí. contestando de una vez me pierde el hilo. Primero que hablamos de la sexualidad responsable, que es lo que hemos tratado de hacer en personas hasta que no tienen discapacidad y es tan Correcto, difícil de lograr. exacto. En las personas que tienen un déficit mental depende del grado en el cual se encuentren. Hay personas que son completamente funcionales y no tienen ningún tipo de alteración. Y no sé si recuerdas que la doctora nos pasó un video de una niña con síndrome de Down que es abogada, creo. Entonces hay que mirar ese tipo de cosas y ver que depende del grado en el cual se encuentren. Tal vez sí tienes razón en cuanto a que hay más herramientas en las personas que tienen discapacidad física o sensorial, porque desde el punto de vista sexual me refiero a esa parte. ¿Por qué me refiero desde el punto de vista sexual? Porque recuerda que siempre hemos dicho que el órgano sexual por excelencia es la mente. Y si la mente me funciona, yo puedo tener un placer sin necesidad siquiera que me toque, sin necesidad siquiera de tener un contacto físico. Hay personas que pueden tener orgasmos sin necesidad de que haya un contacto. Es más, simplemente con el mero hecho de pensar o de tener fantasías o imaginación. Entonces, hay un recurso que está a nivel cerebral y si la parte cerebral está funcionando adecuadamente, pues la sexualidad existe y existe de cualquier forma y puede ser hasta muchas veces más placentera o explorada de una forma diferente que puede dar hasta más placer que una persona que ni siquiera lo ha logrado intentar. Entonces, tal vez desde el punto de vista mental, si hay una alteración de nivel mental, pues es un poco más difícil en cuanto a que hay menos herramientas para echar mano. No sé qué piense Daisy. Bueno, y es que no solamente debemos ver esto desde el punto de vista em, de la sexualidad coital o de la sexualidad genital, sino que también dentro de todos los desarrollos que tiene la sexualidad, ¿no? Desde la identidad que pueda sentir esta persona, así tenga una discapacidad cognitiva, se puede identificar como cis o como no binario o como o el género contrario, ¿sí? Explica el O término puede de tener cis. una orientación diferente, Daisy, explica el ¿sí? término de cis, por Ok, cis. Eh, ay, no. Me parece como que si son seguidores de Seducarte, no sepan ya que es un cis. Pero habrá de uno que pronto otro. arrancaron Vamos hoy. a ver, vamos a ver. Cis quiere decir que está de acuerdo con su sexo biológico. O ¿Listo? sea, En el caso, por ejemplo, para que yo que soy cis, soy X y me identifico como mujer. Voy a decir una ¿Sí? barbaridad. ¿Puedo? Di la verdad. adelante, O sea, adelante. el cis es el normal. Mentira, 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 mentira. El Ya, cis es el usual. me voy a la El trinchera. El usual. usual. Ay, Nacho, a Sí. Ya me picar la metí aquí en la lengua. trinchera. Ya, aquí estoy. Antifuego, antiaéreo. Y esas personas se pueden identificar o pueden tener una orientación, ¿sí? Y todo eso tiene que tenerse en cuenta. Pueden tener una expresión de su sexualidad, ¿sí? Todo eso dentro de la misma formación que reciben debe tenerse en cuenta. Y no solamente eso, sino que tiene que tenerse en cuenta las normas sociales. Porque como mencionábamos ahorita, ¿no? Que mucha gente piensa es que está frontalizado, que es que se toca en la mitad del colegio, se desviste delante de todo el mundo. No, es que ellos también aprenden, ¿sí? Así como aprenden a caminar, como de una u otra forma aprenden a hablar, o como aprenden a expresarse, también aprenden las normas sociales. Entonces, eso no se puede mutilar, por un lado. Y lo otro, ya se me fue el hilo, a ver, ¿qué más iba era lo que iba a decir? Bueno. ¿De la procreación será? No. Sí, no, obviamente que tengan, ok.
ya, ya me volvió pajarito. Sí, tiene que ver con la procreación, no siempre tiene que ver con la parte genética, ¿sí? Sino que puede haber algún tipo de retardo mental o algún tipo de parálisis cerebral, no solamente por la parte genética, sino porque tuvo algún problema en el momento de su adaptación en el nacimiento, sino todo es por genética. Ok, También puede ocurrir así. bueno, muy bien. Bueno, Y si pues me vuelve la otra paloma, les interrumpo y les digo que era lo otro que iba a decir, porque ahora se me olvidó. yo creo que Y así, yo sí, cierro aquí con una parte importante y es que por eso es tan importante en todas las personas que tienen algún tipo de alteración sexual, sobre todo, que tengamos una historia clara de qué es, cómo se percibe, qué es lo que siente, cuál es su orientación sexual, cuál es su expresión, porque tenemos que ser inclusivos y tratar de buscar qué es lo que una persona tiene. Muchas veces, como dice la doctora, una persona que sea cis, que se identifique, que se perciba tal cual como su género biológico, puede tener una orientación homosexual y simplemente, y no deja de ser cis, o sea, esto hay un capítulo entero que hablamos de diversidad sexual que sería Mira, interesante que ya me pusieran volvió la paloma. para eso. Bueno, ¿y qué era? Ya me volvió la paloma. Y es que no solamente, ahorita hablando de lo de la transedad, ¿no? No solamente el que se identifique o que tenga una orientación, una expresión determinada, sino que volvemos a lo mismo, que tratan de infantilizar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. Entonces el niño, la niña, y lo siguen vistiendo como niño o niña. Entonces no permite el desarrollo social de estas personas de esa forma. Por eso es tan importante la historia clínica y la demanda de cada uno. Cada persona tiene una diferente capacidad, una diferente necesidad. Y eso es lo que tenemos que averiguarlo, y hay que averiguarlo desde el respeto, desde tratando de entender primero cómo se siente, qué es lo que quiere, hacia dónde quiere ir y qué es lo que le hace falta. Pero para eso tenemos que sentarnos y escuchar a esa persona, no tomar las decisiones que, no es que yo creo que lo mejor es que se vista de tal forma, yo creo que lo mejor es que no se meta con tal persona, yo creo que lo mejor es que vaya a tal lugar. Ese tipo de cosas lo que conlleva es a que lo mejor sea lo peor, porque no, le quita la autonomía y le quita los derechos que tiene, desde mismos derechos sexuales reproductivos para decidir parte de su sexualidad. Como decíamos, no solamente es el de tener relaciones sexuales, sino la manera como se la exprese y la manera como quiera vivirlo y las cosas que quiera hacer. Todo hace parte de la sexualidad. bien, muy bien. Bueno, yo creo que con eso cubrimos el tema de cuáles son las principales barreras, ¿no? Que tiene una persona con diversidad funcional en cuanto a la sexualidad. Pero entonces ahora ya podemos abordar los criterios para hablar de cómo se debe enfocar el manejo de los pacientes con diversidad funcional y cuál es la clave para un abordaje adecuado de la sexualidad con estos pacientes. Sí, como lo mencionábamos ahorita, la clave fundamental es conocer la biografía sexual de las personas, hablando puntualmente de la sexualidad, hablándolo en otros términos, la historia sexual de estas personas. Y como decía el doctor, el qué le gusta, cómo puede expresarlo, hasta dónde sabe, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué preguntas tiene? ¿Cuáles son sus mitos? ¿Qué le han dicho? Todo ese tipo de cosas que nosotros lo abordamos dentro de la consulta con las personas que no tienen ningún nivel de discapacidad, mucho más deben notarse en las personas que tengan especialmente la discapacidad cognitiva. Ok. Es fundamental entender esto para poder hacerle un adecuado abordaje, ¿no? Decirle al cuidador o decirle a estas personas lo que debe saber y sin mentiras, sin satanizar, sin que se minusvalíen en ese momento, ¿sí? Y con un lenguaje inclusivo o un lenguaje que sea coherente para estas personas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hablando de los riesgos, ¿verdad? De la sexualidad en una persona con diversidad funcional, ¿por qué el abuso sexual constituye un riesgo tan alto en este tipo de población? Bueno, básicamente por lo que mencionábamos, ¿no? Porque estas personas no saben expresar sus emociones o expresar em, pues lo que sienten de una forma
adecuada o de una forma que sea entendible para todo el mundo, ¿sí? Eh, Pero estamos hablando de la cognitiva. de la cognitiva, ¿no? Hablando, pues básicamente pienso que es la discapacidad que tiene más riesgo de sufrir de abuso. Sí, porque capaz, bueno, aunque no sé, ¿no? Capaz una No, persona, también, sí. capaz una No, persona que esté en en una realidad todas, rehabilitación o algo. sí, pero en realidad también todas, ¿no? Porque imagínate una persona que de pronto no pueda ver y pueda pensar que está con su pareja y es otra persona que se hace pasar por su pareja, también puede haber una especie de abuso en ese sitio. Lo que pasa es que tal vez lo más complicado que tiene esto, esta parte de la vulnerabilidad mental que prima sobre las demás, es la comunicación. Es si esa persona, primero que todo, es difícil que entienda que fue abusada. De pronto no lo logra comprender, porque puede confundir esas caricias como que es algo de cariño y que de pronto como estas personas tienen un poco menos de roce social, cualquier O persona algo que de se les juego, acerque. Dime. o que sea algo de juego. Sí, o que sea algo que no lo Pero vean, no lo vean tan mal. en esa medida entonces no se desvirtúa el abuso, porque si la persona no se siente abusada, bueno, ya hablaremos de eso en el consentimiento. Pero sí, pero hay personas una persona que tiene 13 años puede ser que no se sienta abusada. ¿Correcto? Y puede ser que tenga una relación sexual consentida, entre comillas, que la haya hasta disfrutado, porque la sexualidad se puede disfrutar y puede ser una forma agradable, y la persona con la que la estaba teniendo en realidad estaba aprovechándose de esa línea de poder. Entonces ahí Claro. puede haber un abuso. Si hay abusos nada más en cuanto a acosos laborales, por ejemplo, y muchas veces se presenta el abuso y son personas que son conscientes y de pronto antes no era así, ¿no? Que decían, no, es que pues es mi profesor, pues es común que los profesores vengan a coquetearle a las estudiantes. Es muy común, es muy común, Si es hay muy abuso común. entre esposos, Sí, sí, muchas veces, Sí, yo, exactamente, o sea, el tema ahí es bien complicado porque ahora hay leyes, ya que hablábamos tanto de España, por ejemplo, allá hay, ahora hace poco se promulgó una ley en donde es válido que una menor o un menor de edad pueda sostener relaciones con una persona mayor de edad siempre y cuando exista el aval del consentimiento. Pero el aval del consentimiento en una persona menor de edad de 14 años, bajo qué parámetros está definido, ¿no? Ese es el tema. Y como, es que bueno, correcto, ya hablamos de la madurez mental y a eso aplica también la discapacidad cognitiva, porque no hay una madurez mental adecuada dependiendo el nivel de discapacidad. sí, Eso yo lo puede declarar como interdicto para otras cosas. entre más tiempo pasa con todas estas promulgaciones y estas nuevas leyes y todo esto, y especialmente ahora que estamos hablando de la diversidad funcional, me doy cuenta que todo este tema de la sexualidad pasa más bien por un asunto de estudio individual. Debería preocuparse la gestión social y la gestión política por ir a definir y a trabajar más y con cada individuo que a andar haciendo generalidades. Yo creo que esa sería lo mejor, ¿no? Establecer los mecanismos para poder trabajar con cada individuo en particular y atender las necesidades de cada individuo y no agruparlos en rebaños o bajo estándares o bajo nombres X o Y o Z, ¿no? Porque se pierde el individuo finalmente y se pierden sus necesidades y son reemplazadas por ideas hegemónicas y queda ahí como Sí, eso tiene tanto de largo como de ancho, como me encanta decir. sí, Porque caray. es que si nos vamos específicamente en el ámbito legal a la individualidad, eh, cualquier cosa podría no ser delito o cualquier cosa podría Claro, pasarse por la calle. es que precisamente, pero también desde la pluralidad o desde de la Sí, o generalidad sea, están empujando a debe... eso. Entonces, es complicadísimo. lo que Es pasa es que todo complejo. lo Y que, en este caso de la diversidad funcional a nivel cognitivo, si ve, ya avanzó el programa y ya lo superé ya. Entonces, ¿cómo es el tema? Porque cómo se hace, pues si es complicado con los que que piensan, ¿cómo será entonces con esto, con este otro aspecto, con este otro segmento?
Bueno, lo importante primero, Nacho, es que es explicar una cosa, ¿no? Todo lo que son las carreras que tengan que ver con humanidades por ejemplo, la medicina, nosotros tenemos una forma de construir las cosas. Entonces, una forma es que todos los pacientes son diferentes y cada paciente es individual, pero hay que agruparlos para poder saber qué tipo de manejo se les va a dar. Entonces, en muchas ocasiones la clasificación no es una exclusión, la clasificación es una forma de acercarnos más fácil a poder dar un diagnóstico y un manejo. Pero en las Y eso sucede patologías, para cualquier cosa. pero ¿Sí? con las patologías. Pero estamos hablando de todas las áreas humanísticas, ¿sí? Sí, de las áreas humanísticas de todo esto. Entonces, por lo menos cuando hablamos de diversidad sexual, muchas veces decíamos, pero ese L, Q más y X y Y y un resto de cosas más, y cada vez se le van agregando más. Y te acuerdas que en ese programa nosotros hablamos con Ale, y Ale, que es una persona no binaria, decía, primero que todo, a mí no me importa si me dicen ella o me dicen él, no me interesa, me identifico como que no pertenezco a ningún género. Si me quieren decir algo, díganme de tal forma que es la manera como me gusta que me digan. Entonces, eso fue lo primero que me pareció súper valioso de ese programa que hicimos con él. Y la segunda parte que me parece interesante es que muchas de las personas que pertenecen al grupo de diversidad, la parte de que los clasifiquen, No les pues interesa. no les, sí, a algunos les molesta, pero saben que es necesario para poderse visualizar. ¿Sí? Para que la gente sepa que existen personas que, digamos, son asexuadas, que no sienten ningún tipo de deseo sexual por nadie, ni por hombre, ni por mujer, ni por caballo, ni por nada, y que eso hace parte de su normalidad, y que no deben verlos como un bicho raro, sino es algo con el cual uno nace. Y es la manera como logran expresar su sexualidad a través de la manera como se visten o como lo expresan. Es tratar de buscar el respeto. Entonces, lo mismo pasa en este tipo de personas. Primero es que tenemos que agruparlos en patologías para decir, bueno, tal enfermedad mental puede tener tales y tales patologías. Entonces ahí vamos a mirar cómo vamos a hacer el enfoque para hacer un diagnóstico y un manejo. Entonces también hay que tener una clasificación, pero siempre tenemos que ver al individuo, o si no, eso sería muy sencillo. Nosotros sacaríamos acá un programa diciendo, la sexualidad se maneja así. Usted tiene disfunción eréctil, haga esto, 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 y no tendría que consultar porque ya tiene el diagnóstico. Vaya a Google a que le digan qué tiene que tomar si se acabó. No. Sí. El universo es tan grande Jugo de que muchas naranja de con estas... borojó. Exacto. Sí, aquí Chontaduro. con Eso, chontaduro y chontaduro. cangrejo. Es Sí, que eso va directo al un tubo. cuerno Pero de rinoceronte. Colmillo de tiburón. Ah, no, es tal prueba. aleta de tiburón, aleta de tiburón. Entonces, todo esto sirve para saber que las personas son individuales y hay que buscar la individualidad, pero que en algunas ocasiones tenemos que agruparlas para poderlas clasificar y ayudar a que el manejo sea un poco más exacto y vaya más dirigido. Y una cosa importante Oh, que mi estamos doctor, hablando de todo esto, que el movimiento woke se lo puede comer con esas declaraciones que acabaste de dar. ¿por qué? Ah, que ha dicho como o cuatro cosas. Ah, pero otro día hacemos un programa de eso. No, no, Porque no, 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 es que en realidad uno no puede fijar una posición rígida frente a nadie, ¿sí? Y las personas, por ejemplo, los que somos médicos, que hemos trabajado con este tipo de personas, de todo tipo, sabemos que las enfermedades son cosas que vienen y son individuales. Y no a todo el mundo que tiene diabetes terminan que tienen que cortar una pierna, o no todo el mundo que tiene sí, diabetes ojo, hace un es síndrome. importante hacer la aclaración de que en ningún momento estamos diciendo que ningún tipo de aspecto de la diversidad sexual pasa por ser una patología, ¿no? Porque habrá algún idiota, imbécil, o ahí sí que deficiente mental, de verdad, que va a decir, ay, pero es que dijeron que la patología... No, 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 aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dos cosas diferentes y se hace la comparación, pero no se está diciendo eso, ¿no? Aclaro antes de que se levanten los Que neoliberales a... no, no, pues sí, tendrían que remitirse a los videos que hemos hablado de diversidad sexual para que entiendan de qué estamos Sí, pero hablando. como son además Precisamente, de imbéciles perezosos, pues entonces... bueno, precisamente a la hora de diversidad hablamos de eso, ¿no? Que es que somos un mundo y cada persona tiene una manera diferente de pensar, de actuar, de sentir y de expresarse ante el mundo. Y que eso te necesita respeto. Eso es lo que no se necesita nada más, solamente respeta. Tú tienes unas ideas, la otra persona tiene otras ideas y no tienen por qué gustarte lo que a ella le gusta ni a él le gusta lo suyo. Correcto. Punto.
Está muy bien. Desde que haya respeto, todo es válido. Que podemos sentarnos y hacer discusiones y mirar por qué no estamos de acuerdo, qué nos molesta, claro. Porque eso se llama libertad de expresión. Sí, Y uno señor. puede expresarse, Está muy siempre y bien. cuando no vaya a ser una ofensa hacia la otra persona, ni estemos vulnerando los derechos, que es lo que siempre Eso decimos. es. Está muy Eso bien. es lo Bien. importante. Entonces, estábamos en las personas con esta Y me cortó el chorro en lo más importante, Perdón, doctor, excúseme. que lo que estamos diciendo es que nos hemos enfocado en lo que tiene que ver con estas personas, cuáles son sus necesidades, pero muchas veces no nos ponemos a pensar quién es el cuidador, ¿sí? Ok. Si como digo yo llego acá muchas veces en la consulta y observo muchas señoras que llegan y dicen, no, es que yo estoy aquí, vengo porque es que ya no tengo deseo sexual y me toca cumplirle a mi marido. Y como que nunca se han dado cuenta del valor que tienen como seres individuales. Y les va a tocar cuidar o ser tutores de una persona que tiene una discapacidad. Entonces, ya nada más esta persona viene con una carga cultural, con una carga de mitos, con unos miedos, con unos temores, con unas falencias de educación sexual. Y enfrentarse ahora a la sexualidad de esta persona, que viene con muchísimas más falencias, es muy difícil. Entonces, siempre el abordaje para todo lo que tiene que ver con la sexualidad en personas con discapacidad tiene que ser enfocado hacia la persona que tiene la discapacidad y hacia todo su entorno familiar, ¿sí? O de cuidadores para que logremos que estas personas sean facilitadores de este tipo de procesos. Habrán personas que dirán, no, yo no quiero nada que saber con la sexualidad de mi hijo, pues hay que respetarlo. Pero habrá personas que sí le interese esa parte y lo puede ayudar. Es lo mismo que sucede. ¿Qué pasa? Que es una cosa que yo hago comparación en cuanto a esta vulnerabilidad que tienen las personas con discapacidad. Es parecido como al programa que hablamos hace poco sobre ciberacoso y el grooming, que en muchas ocasiones los niños pues son vulnerables porque no saben qué es lo que sienten y una persona viene y explora sus sentimientos a través de confianza, a través de juegos y van a aprovecharse de esas personas. Entonces hay que estar pendientes de cómo los protegemos también, pero la protección no puede ser castradora. No podemos decir es que usted no puede hacer esto y esto. Tenemos que tratar de respetar la autonomía y como decimos, hay diversos niveles y habrá personas que no, definitivamente, no van a poder dar jamás un consentimiento para tener un tipo de actividad sexual porque su capacidad de entender el mundo y desarrollarse dentro de la sociedad no les va a ayudar. Y habrá otras personas que no solamente tienen la capacidad, sino tienen la necesidad de hacerlo. Y es por eso que ahorita más adelante, cuando hablemos sobre asistencia sexual, tocaremos el tema de uno de los fundadores de una organización de asistencia sexual, que precisamente ese fue su problema. Tenía un alto deseo sexual y no tenía cómo satisfacer estas cosas y no podía decirlo. Y cuando fue a preguntar que qué hacía, le dijeron, pues dígale a su familiar que le ayude. Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil de manejar. Ok, Ahora pues bien, y yo creo que en eso también nos va a dar otro panorama desde la discapacidad y de cómo se asume en carne propia, pues también el testimonio del doctor Rafael y también lo que nos va a contar Julián Darío Coy, que ya está próximo a llegar por acá como invitado al set el día de hoy. Entre tanto, una pregunta para la doctora. ¿Cómo hacemos para explicarle a las personas, a los familiares, al círculo de las personas con discapacidad o con diversidad funcional y más específicamente con la parte que son de diversidad funcional cognitiva, que es igualmente prioritario e importante el desarrollo de la sexualidad, como también lo es el de la recuperación, el de la fisioterapia, el de encontrar las formas en que puedan sociabilizarse? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les dice? ¿Qué se les pone una escopeta de frente? ¿Cómo los hacemos entender? No, básicamente explicando que la sexualidad es una de las partes fundamentales de la vida, ¿no? Todo el ser humano tiene unos ámbitos que son, como lo dice la OMS, ¿no? Biológicos, psicológicos, sociales y sexuales. Entonces, eso debe estar incluido dentro de todos los parámetros de la vida de las personas. Y por otro lado, que hace parte de su autonomía Ok, y ese respeto por la autonomía, que es lo que hemos venido hablando durante todo el programa, ¿no?
Y Ok, si hay que ponerle escopeta, se le pone escopeta desde los derechos sexuales y reproductivos, Sí, desde el punto de vista legal, diciendo están incumpliendo con una sentencia de la Corte porque la Corte protege los derechos y a las personas vulnerables. Entonces, no solamente es que hágame el favor y ayuda a su familiar a que tenga un desarrollo sexual, sino que es una obligación. Y si alguien ve que no está haciendo eso, puede denunciar. ok, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues ya viendo esto, quedaría por preguntar ahí, ¿cuándo un consentimiento sexual es válido o no en una persona con discapacidad? ¿Y cómo debe ser ese consentimiento? Ok. El consentimiento es una maravilla porque el consentimiento es una cosa que lo que se está trabajando día a día, ¿no? Y el consentimiento tiene que ser claro, explícito y tiene que quedar completamente claro, pues que tiene que no debe haber ninguna duda que si hay un consentimiento para cualquier tipo de actividad sexual. Y volvemos otra vez a los tipos de actividad sexual. Cuando hablamos de eso no estamos hablando de relaciones penetrativas, ¿sí? Sino estamos hablando de también caricias, de besos, de cosas que tengan una carga erótica. Todo lo que tenga una carga erótica necesita obligatoriamente tener un consentimiento. Obviamente, como venía diciendo, hay diferentes niveles, sobre todo a nivel de las personas que tienen una discapacidad mental, que en algunas ocasiones va a decir, no, esta persona no se puede valer por sí misma para desarrollar cosas básicas o prácticas de su vida, como digamos el autocuidado. Entonces, mucho menos va a tener la capacidad de tomar este tipo de decisiones. A veces va a ser necesario que sean valoradas por una persona que dé el nivel de discapacidad que haya para que haya una parte legal y decir definitivamente no se puede. Y en algunas ocasiones pues va a haber un tipo de discusión entre uno y otro. También dentro de la persona que tiene la discapacidad que necesita tener ese tipo de sexualidad, pero los familiares que no estén de acuerdo. Ahora, otra cosa importante es para aquellas personas que tienen déficit de comunicación, ¿sí? Porque una cosa es que, digamos, quieran, sean conscientes que van a tener un contacto sexual, un contacto erótico, pero que no sepan cómo expresarlo y decirlo, mire, yo lo dejo claramente de tal forma, sí o no pueden hablar y tienen que expresarlo de otra forma, sea una forma escrita o algo, pero debe quedar muy claro que esa persona dio su consentimiento. Y lo otro es que tengan la capacidad de detener el acto, ¿no? De detener el acto sexual en cualquier momento. Porque el consentimiento, como lo hemos venido diciendo en otros programas, es algo dinámico. Significa que no porque yo digo sí en un comienzo de la relación tiene que consumarse y llevar hasta el final. En cualquier momento tengo la posibilidad de retractarme y decir no. E inmediatamente la relación tiene que parar. Es importante tener esas cosas importantes. Entonces, el nivel cognitivo, el nivel comunicacional y mirar el nivel evolutivo que tenga el consentimiento. Bueno, muy bien. Bueno, aquí viene entonces algo que ya la doctora estaba esperando hacía bastante tiempo, ¿verdad? Del programa, digo yo, no. Y es Asistencia también. eso, vamos pues con la asistencia. ¿Cómo es el tema de la asistencia sexual en las personas que tienen diversidad funcional? bueno, primero que todo explicarles qué es una asistente sexual, porque es que uno dice asistencia sexual y uno de una vez piensa en, eh, en Un perro los labrador. En favores Juanita la de la de este esquina. tipo. Sí, Mm, en la profesión más antigua, ¿sí? Que no puedo decir así la palabra porque si no YouTube sí, nos regaña, pero bueno. Entonces la asistencia sexual es un apoyo humano, ¿sí? Para poder desarrollar todo lo que atañe a la sexualidad de las personas con discapacidad. En otras palabras, es una herramienta para poder lograr la autonomía del área sexual de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir al decir herramienta? Que es una persona que te puede ayudar a explorar tu cuerpo, te puede ayudar a poder expresarte con tu pareja o poder expresar esa necesidad o lo que te gusta, ¿sí? Te puede ayudar a entender qué es lo que te gusta y puede ayudar en términos ergonómicos a facilitar los encuentros, ¿listo?
El asistente sexual no es el mismo asistente personal ni el mismo cuidador. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El asistente sexual tampoco es una persona que tenga un vínculo sentimental o un vínculo sexual propiamente dicho con la persona en situación de discapacidad. Me explico. Uno puede generar vínculos emocionales con los cuidadores, precisamente porque están todo el día con uno. Doctor, ¿no? Muy incómodo que te ayude a tocarte tu mamá o tu papá, ¿cierto? No es tan cómodo, no es tan fácil, ni que el cuidador se preste para eso, ni que a uno le guste la idea, ¿no? Entonces es una persona que está específicamente para eso. Sí debe ser una persona que sea empática, que te pueda ayudar a leer e interpretar tus emociones, pero no que tenga un vínculo contigo. Y tampoco es una persona que vaya a tener intimidad o que vaya a tener relaciones sexuales con la persona discapacitada. Casi siempre lo hace, o pues culturalmente lo ha desarrollado esta acción una persona que se dedica a eso, que trabaja como acompañante sexual, no asistente sino acompañante en este caso, Sí. o una persona que ejerce la prostitución. Es como una danger zone, ¿no? Es bastante... Es Sí, como una zona de peligro. sí, Es a eso como, voy, wow. a eso voy. Pues, generalmente, o sea, por detrás de bambalinas se maneja de esa forma, porque no todo el mundo conoce la figura del asistente sexual. Entonces es mucho más fácil decir que yo le pago a alguna chica o a algún chico para que venga y haga esto que yo quiero que haga, ¿sí? ¿Y es bien pago ese oficio? Pues para la persona que le está haciendo, tiene sus ventajas, ¿no? Que lo está haciendo, porque no tiene que tener intimidad propiamente, porque no la va a poder ni tocar muchas veces. Entonces, y además son personas que están acostumbradas a la desnudez. Entonces, además de todo, pues le puede servir desde ese punto de vista, ¿no? Pero ¿existe ¿a qué alguna, vamos nosotros? Dime. existe alguna regulación o cómo es el tema? Porque A eso vamos. No existe una regulación como tal. sí. No existe, no está regulado, aunque sí hay pues un grupo de personas que está hablando de todo esto de la asistencia sexual, que era lo que nos mencionaba el doctor. No hay un colectivo como tal, o un foro como tal, sino se está determinado por una página que está tratando de oficializar esto. Ok, pero Eh, una pregunta, ¿un asistente sexual puede llegar a tener coito con el asistido dentro de su función de asistencia? Puede hacerlo, formalmente no, puede hacerlo aunque no debería. Pero si la asistencia va a eso, No, no, no. no. ¿cómo No. funciona la asistencia? ¿Cómo? Bueno, listo. Entonces, digamos que yo en este momento tengo una limitación para mover mi mano, ¿sí? El asistente lo que va a hacer es por medio de mi indicación y de mi deseo, porque es mi autonomía, es mi decisión, ¿sí? Él va a guiar mi mano para que yo pueda tocar. Ya. ¿Ves? Es una prolongación de su ser. Ok, y si el Pero asistido la decisión, el deseo y todo viene de la persona que tiene el nivel de discapacidad. y si el asistido es cuadrapléjico y bueno, en fin, no sé, no voy a entrar en detalles porque para que Oh, sí, Casi sí. Debes siempre entrar son en personas detalles. así. Casi siempre. Sí, pero ¿Sí? si el asistido es Habrá alguna forma de comunicarse. claro, no, pero digo, Ahora, a eso voy. La asistencia sexual no es para todas las personas que tengan discapacidad. ¿Sí? Hay casos especiales. Hay personas que podrán tener la discapacidad y que no tengan, como los que no tienen discapacidad,
También hay personas que piensan que no necesitan de coito o que no necesitan de la sexualidad para vivir y son asexuadas. Así también mismo con la persona discapacitada. Habrá personas que efectivamente piensen que no me interesa, entonces no tienen por qué obligarse tampoco. Y siempre debe haber algún nivel de comunicación para que esta persona pues pueda entenderlo, ¿no? Entienda que está dando su consentimiento y que hasta dónde quiere hacerlo, ¿no? Siempre la parte de exploración y autoerotismo va a ser con las manos y con bueno, utilizando las extremidades de la persona que tiene discapacidad, ¿listo? O sea que la asistencia Ah, sexual va, de la persona, exacto, va de el la persona que tiene autoerotismo. discapacidad o de su pareja. Ok, pues va... caray, ahí ya se me complicó el maní. Muy. O sea, esta persona, para hacerlo más claro, esta persona es un anexo, ¿sí? Que no está involucrado dentro de este acto sexual, porque así esta persona le esté guiando la mano a la persona con discapacidad, eso es autoerotismo. Ok, y entonces la asistencia sexual va es únicamente hacia el autoerotismo. ¿No? No. Porque tú le puedes explicar a la pareja de esta persona cómo tocar a su pareja, cómo tocar a la persona que tiene discapacidad, cómo puede hacerlo para no hacerle tanto daño o para que Ok, la ok, persona no le duela, ok, o cómo puede hacer para que no, para que tenga más sustento, para que no se vayan a caer, ok, para que, sí, todo ese tipo de cosas, o cómo hacer para explorar zonas sensitivas, por ejemplo, que el toque de los pabellones auriculares, que hasta dónde puede tener sensibilidad, si esta sensibilidad va a ser agradable o no. Sí, por eso, a eso voy, a que la asistencia sexual sí la puede hacer una persona que trabaje eh, pues en la prostitución, pero lo mejor sería que esa persona tuviera algún tipo de formación con respecto a esto. Y a eso vamos, a que se trate de regularizar los estudios en la asistencia sexual. bueno, No pues, solamente no solamente el autoerotismo, sino también es para educar, ¿no? Es Ujú. enseñar y mostrar que si no hay algún tipo de grado de placer a nivel genital, existen otras zonas que se pueden estimular para lograr también tener placer. Y también poder involucrar en algunas ocasiones a la pareja. Sobre todo, digamos, hay casos en los cuales, por ejemplo, una mujer puede decir que su pareja trata de ayudarla en la parte de la intimidad, pero que no sabe tocarla. Entonces ella tiene que aprender exactamente cuáles son los sitios en los cuales pueda tener mayor placer para que este asistente sexual pueda, o asistenta sexual, pueda ayudarla a explicarle a su pareja cómo es que debe tocarle y qué es lo que debe hacer y en dónde están los puntos de placer. O sea, es una persona que en realidad va a tener una asistencia, pero tiene que ser empática y lo ideal sería que tuviera un entrenamiento y una explicación clara de lo que sea. Obviamente, es mucho más sencillo ese recurrir a la vieja técnica de pago por todo el paquete completo, ¿no? Pero ya no sería una asistencia sexual, sería otra cosa diferente. bueno, Y que creo que ahí sí que menos los cuidadores se prestarían para eso. Claro, por los riesgos de todo, ¿no? Ujú. bien, qué nebulosa. Es bastante difuso, no es fácil de entender todo el tema de la asistencia y los parámetros, ¿no? Imagínense, si no es fácil para uno, ¿cómo será para quien la necesita? Bueno, pues No, sí, para los cuidadores es mucho más, ¿no? En esa sobreprotección de la que hemos hablado, ¿no? ah, bien, pues sí, seguramente los testimonios de lo que pasó el doctor Rafael cuando estaba más sumido en esa discapacidad y también con lo que nos va a contar Julián Darío Coy, que es especialista en entrenamiento deportivo y para personas con discapacidad, ¿no? También en recuperación de lesiones. Pues creo que nos va a abrir también mucho los ojos hacia esa experiencia. Así que ya viene por aquí tocando la puerta Julián. Yo no sé si en eso, ahí está. Hágalo seguir y que cuidado con el perro. Eh,
Hay una, no sé si quieran esta primera parte darle alguna conclusión antes de que venga Julián Darío. Sí, tal vez decirles que hay muchas cosas que puede la gente buscar, ¿no? Como para que sea un poco más amigable, lograr entender. Hay diferentes películas que tratan sobre personas que tienen diferentes grados de discapacidad, desde discapacidades físicas a discapacidades mentales, que pueden ayudar como a tratar de entender el conflicto que se genera cuando una persona tiene un deseo sexual o tiene un deseo de ser padre o tiene una dificultad para entablar una relación de tipo erótico con alguien por ese mismo grado de discapacidad. Y sería bueno que la gente pudiera verlo pues para mirar los diferentes aristas y las formas como se enfocan los problemas, porque ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué haría yo si estuviera en esta situación o en esta otra? Tal vez con la empatía que se genera con diferentes películas o series que uno puede ver, puede ser bastante interesante. Hay una que se llama, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Yo Soy Sam, en la cual se habla sobre la paternidad de una persona que tiene una discapacidad mental. ¿A la doctora le gusta cuál es la película? Doctora, siempre se me olvida. Mi nombre es Han, Ah, mi nombre es que es Josito. una persona con autismo, que tiene que tiene una relación con una persona que no tiene ninguna discapacidad. Ok. O para aquellos que conocen un poco más la Deep Web, está Yo Soy Josito, ¿no? Que también es una persona que tiene una discapacidad, está en una silla de ruedas y es un actor de la industria para adultos. No, también hemos visto páginas de Only, Y ¿no? OnlyFans, As- OnlyFans. Yo, Sí, yo señora. hace poquito les compartí una imagen de una modelo Only, que pero uy, tiene, muy linda, muy linda. sí, y ella no tiene piernas. Y pues para todos los gustos y colores hay el mercado, ¿no? Bueno, y también quería, pues, no, contarles que, bueno, en este programa hablamos bastante de todo lo que es discapacidad cognitiva, pero yo estoy segura que con la ayuda de ustedes, de Julián y Rafael, vamos a empezar a explorar mucho más de la discapacidad motora y la discapacidad física. Y también sobre, Entonces, sobre ciertas cosas, ¿no? Porque a veces todo el mundo piensa que el deseo sexual se pierde siempre, y en algunas ocasiones, por uso de medicamentos que se utilizan, puede aumentar también. Entonces, un deseo sexual aumentado en una discapacidad hay que saberlo manejar también. yo sé. Bueno, es que estos temas son tan grandotes de manejar, ¿no? Tan grandotes, tan profundos, que pues podríamos darle más y más y más podcast a todos estos temas. Porque yo sé que muchas personas van a quedar con esta pregunta de la asistencia sexual. Habría que hacer Vale, un programa. maravilloso que nos pregunten por el interno y poderles contestar también. Eso no Sí, hay ningún problema. yo Eso quiero ver podemos si puedo hacer. apuntarme a ser asistente sexual. No, mira que yo también he pensado Sí, en eso. Yo creo que tengo un espíritu altruista que me puede llevar a prestar asistencia sexual también. Que a mí me parece que debe ser un oficio bien pago. sí, yo también Doctor, creo, por eso es que ella hace mucho énfasis en las personas con Alzheimer. bueno, muy bien. Se me dificulta un poquito en este momento, pero para eso tengo a la izquierda. Podría ayudarles. Bueno, muy bien. Bueno, Siempre ay, acabamos señor, igual. señor. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Rafael, doctora Gigi. Como siempre, estos caminos que recorremos con Seducarte son formidables. Un encuentro más en donde sí, el doctor Rafael tenía razón, quedan más preguntas que respuestas. Pero sin duda las respuestas que quedan son las mejormente respondidas, ¿no? Entonces, eh, pues muchísimo cuidado con la discapacidad y muchísimo cuidado con el derecho a la sexualidad, con el derecho a la expresión, con el derecho a ser felices, con juzgar, ¿no? Habría que trabajar en todos estos aspectos y ojalá fuéramos una sociedad que procurara el bienestar de maneras lógicas, seguras y coherentes, ¿no? Bueno, pues
diciendo esto, nos despedimos momentáneamente porque ya viene Julián, ya está ahí. Ya nos vamos a conectar con él para que continuemos con esta segunda parte en donde vamos a escuchar el testimonio completo de Julián y también el testimonio completo del doctor Rafael. Quien lo ve ahí tan tieso y tan majo, el hombre tiene mucho que contar. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Muchísimas gracias, doctora Gigi. Y nos estaremos encontrando en un próximo Seducarte. ¿Y la frase final? No olviden que la seducción es arte y compartir es educar. Aquí en Seducar. Muy bien. Bye bye.